En este video trabajaremos temas que van desde el pensamiento de las personas hacia temas tratados como en la ciencia, la religión, en el cual dimos un nombre que va de discernimiento científico y religioso. Ahora, cuando hablamos de discernir, hablamos de la capacidad mental que tenemos de distinguir una cosa de la otra, la diferencia que hay entre ellas. O también se puede tomar como el término de objetivo en separar cosas. Entonces, ¿qué piensa la gente? Como pregunta problematizadora nos podemos enfocar en cómo afronta la filosofía la temática religiosa. Pues a través del tiempo, los filósofos han tratado de mostrar la no existencia de Dios. Ludwig Andreas Feuerbach nació el 28 de julio de 1804. Este hombre fue un filósofo, además de un antropólogo y biólogo. Claro que también un gran crítico de la religión. Este hombre falleció el 17 de septiembre de 1872. Fue considerado el padre del ateísmo contemporáneo. Con el tiempo, este hombre se hizo famoso gracias a una de sus frases: el hombre es lo que come. Además de también ser considerado y autonombrado el enemigo de Dios. Es bonito que me ayuden, es que a mí me tocó que investigar sobre un filósofo, pero es que ese filósofo es muy básico. Sé que nació el 15 de agosto de 1834, fue educado por su mamá, su abuela y unas tías, que porque el papá se le había muerto como a los 5 años, que también estudió filología clásica y de resto ya no sé mucho, pero es lo que me importa realmente es cómo era lo que pensaba, que era lo que él creía sobre la religión. Bueno, pues una cosa, ¿cómo se llamaba ese personaje? Friedrich Nietzsche. Bueno, ese señor opinaba sobre los valores del cristianismo, que mucha gente perdía como el sentimiento hacia él. Eso se le llamó nihilismo pasivo creativo. Eso expresa justamente que Dios ha muerto. Para él, Dios era como la instancia donde el hombre en el tiempo proyectaba como sus ideales. Él negaba que sus negaciones de la vida, también y buscaba como el sentido más allá de este mundo. Porque creer o no creer en Dios, yo creo que eso surge más desde la espiritualidad de cada uno y desde la crianza que tuvieron. ¿Por qué creer? Yo puedo decir, yo creo a raíz de pronto, yo creo que una experiencia muy personal y muy familiar, ¿cierto? Independientemente de que cuando tú vas a la universidad te dicen otras cosas. Tengo por ejemplo el caso de una compañera, pues de una prima mía que estudió, ella fue creyente hasta que ingresó a la universidad y cuando salió totalmente atea, ¿cierto? Entonces de pronto encontró algo que la hizo cambiar de opinión. Entonces yo creo que es más, el creer es más como una experiencia personal y muy espiritual, que no tiene que ver de pronto con el mundo que lo rodea, sino con uno mismo y con su espiritualidad.
A ver, hombre, bien explicado. ¿Por qué creer? Pues porque eso hace parte del hombre mismo. El hombre mismo tiene necesidad de trascendencia. El hombre mismo está equipado en su ser de una pregunta sobre las cosas que están más allá de las cosas, sobre el tiempo más allá del tiempo, sobre el espacio más allá del espacio, sobre aquello que sobrepasa al hombre. El hombre cree porque es hombre, simplemente por eso. El hombre cree porque es hombre, porque es persona. Cuando uno es hombre ni siquiera se puede confesar ateo, porque cuando un hombre se confiesa ateo, ya está haciendo una afirmación sobre Dios. Luego ya se ha hecho una reflexión sobre la trascendencia. ¿Por qué el creer o no creer? Pues el no creer no existe. Todos creemos. Todos somos aquellos que vamos hacia la trascendencia, que tenemos nuestra trascendencia en el kit completo desde que nacemos. ¿De dónde viene el ser humano? ¿De qué fue creado? Si yo tuviera esa respuesta, se lo aseguro que sería uno de los mayores científicos a nivel mundial, ¿cierto? Hay diversas teorías. Está la teoría de la evolución, que dice que nosotros fuimos creados, que venimos de los microorganismos y que fuimos evolucionando. Está la teoría de la teoría religiosa que habla pues como de que nosotros fuimos creados, de que Dios creó a Adán y a Eva y que venimos de ahí, ¿cierto? Pero a ciencia cierta uno no puede afirmar tajantemente que haya una respuesta correcta, porque todavía no está 100% demostrado. Entonces sería muy atrevido decir de dónde viene, ¿cierto? Hay varias teorías. La pregunta no tanto sería de dónde viene el ser humano, de dónde lo creado, sino en qué creo yo. En qué creo yo, en si fue, en qué creo, si que venimos de una evolución o venimos de la parte religiosa, pues como creados, ¿cierto? Pero la pregunta como tal es imposible responder. Teorías hay muchos. Que yo conozca. Hay teorías sumerias, teorías asirias, teorías sirias, teorías egipcias, teorías beduinas, está la teoría judeocristiana. Que yo conozca teorías del origen del universo y de los seres humanos. Existen desde por ahí unos 4000 años antes de Cristo, ¿cierto? Teorías hay muchas, la que no entra siempre en discusión es la teoría judeocristiana con respecto al libro del Génesis, por ejemplo, ¿cierto? Que de hecho sería una teoría que el mismo libro del Génesis contradiría. ¿Por qué? Porque existe una teoría desde el origen del universo y del ser humano en el capítulo 1 del libro del Génesis y otra distinta en el capítulo 2 del libro del Génesis. Luego hacia las que más recordábamos, las de Darwin, las de Teilhard de Chardin, que siguen siendo teorías. Nosotros tenemos que saber que una cosa es una afirmación científica y otra cosa es una teoría científica, ¿cierto? La teoría científica es una teoría que tiene método, pero que no se puede comprobar. Puede que en 2 o 3 siglos salga otra teoría mejor y también la probaremos. Pero lo cierto para los creyentes es que por cualquiera sea esa teoría, el origen tuvo que haber sido trascendente, tuvo que haber sido antes de la creación del mundo. ¿De qué sentimiento nace la religión y de qué sentimiento nace la ciencia? Cuando hablamos de la palabra sentimiento, es algo que, no sé, pienso que es como que alguien sintió y a raíz de eso creó algo. ¿De qué sentimiento? Yo creo que la ciencia viene de un sentimiento de inconformidad
como de una necesidad de explicar. Y a raíz de eso se surge como un espíritu investigativo y ahí, a partir de ahí puede surgir la ciencia. La religión surge de un sentimiento como de inferioridad, pienso yo, sería el ser humano al verse como tan desprotegido, verse como tan pequeño, como tan pequeño, entonces crea de alguna forma algo que lo haga sentir protegido. Entonces puede ser un sentimiento de inferioridad frente al mundo, pero también un sentimiento de una necesidad de protección de algo, de un ser supremo, que lo ayuda, que lo guía y que lo va como a acompañar en sus momentos de desesperación. Entonces yo creo que surge más a raíz como de un sentimiento de, sí, una necesidad, hasta un sentimiento de una necesidad de protección. Ni la religión ni la ciencia nacen de sentimientos. La religión, ya lo dije, es una experiencia trascendente del ser humano. La ciencia, en la ontología humana, es del ser humano simplemente. El ser humano se pregunta por el qué de las cosas, por el ser de las cosas, por el estar de las cosas. La ciencia aparece en el mundo a partir de una reflexión tan sencilla como esta, el ser y la nada, ¿cierto? A partir de reflexiones como estas, por ejemplo, la ciencia nos va a surgir a partir de la pregunta sobre cómo hago yo para no morirme, en lo que llamamos el tema de la eterna juventud, el tema de la eternidad. Y estamos hablando en términos occidentales de incluso 2000 años antes de Cristo. Y esto no tiene nada que ver con el sentimiento, esto tiene que ver con el ser del hombre. El ser del hombre se pregunta por las cosas. ¿Qué influencia tiene la religión en la ciencia y la ciencia en la religión? Yo creo que muchísimas influencias. Antiguamente la religión frenó mucho, yo soy de los que piensan que la religión frenó mucho la ciencia, porque habían cosas que eran prohibidas. Hablando, por ejemplo, desde las matemáticas, algunos religiosos decían que los números negativos eran diabólicos, eran satánicos, creo que eran los números negativos, los irracionales, o sea, pensar en un número irracional, eso era un sacrilegio, eso era un pecado, ¿cierto? Entonces yo creo que a raíz de eso se frenan muchas investigaciones. Entonces yo pienso que sí, yo creo que la religión influyó más en la ciencia, pues como a nivel del avance. Y si miramos al revés, de pronto la ciencia ha influido en la religión, de pronto en forma de desmitificar muchas cosas que la religión afirma, y la ciencia dice, no, eso no es posible, ¿cierto? En estos días hablaba con unos pelados y yo les decía que hablamos algo como de la química y la religión, que decía sí, es un chiste, pero en realidad es... el profesor de religión afirma que el agua se puede convertir en vino y el profesor de química afirma que no es posible, y el estudiante tiene que ganar ambas materias, ¿cierto? Entonces son puntos de vista. Es muy curioso porque ciencia y religión estuvieron unidas en el mundo casi que hasta el siglo XVII con el Estatuto Epistemológico de las Ciencias. El Estatuto Epistemológico de las Ciencias nos va a decir a nosotros que las ciencias tienen razón de ser en la ciencia misma, y hace una separación entre fe y ciencia. Pero hemos de entender nosotros que fe y ciencia siempre estuvieron unidas hasta ese tiempo. Luego, ¿en qué influye el uno y qué influye el otro? No. Es que son dos miradas de una misma realidad. Al estilo de los autores clásicos, y que nosotros lo escuchamos mucho en la salsa. Lo decía Aristóteles, si no estoy mal, todo es según el color del cristal donde se mire, a partir de una reflexión de la verdad,
que nosotros entendemos que no es verdad absoluta. Religión y ciencia miran absolutamente la misma realidad, solamente que desde distintos ángulos, y por eso religión y ciencia hablan de dos aspectos distintos de una misma verdad. ¿Qué pienso del ateísmo? Yo pienso que el ateísmo también es un estilo de vida, es una decisión muy propia de cada quien, y eso no implica que la persona sea mala, es decir, que sea mala persona. De hecho, una persona que quiero mucho, que es la profesora Juliet, ella siempre ha profesado su ateísmo y es de las mejores personas que conozco. Es una persona que no le hace daño a nadie, que es muy servicial con todo el mundo y ayuda mucho a las personas. Entonces, eso no tiene que decir es que si es ateo, entonces si no cree en Dios es mala persona. No, yo creo que es un estilo de vida de acuerdo a las vivencias y a las creencias, pero que para la gente de pronto es un estigma decir es que es ateo, entonces es malo, y de pronto pueden pensar eso, pero en realidad cuando uno conoce, cuando uno lo vive de otra forma es muy diferente. Entonces pienso que es más un estilo de vida y una decisión de vivir que otra cosa más. Pues ya lo dije en la primera pregunta, nadie puede declararse ateo, nadie. Quien se declara ateo ya está haciendo una reflexión sobre lo trascendente, y cuando alguien habla del no Dios, ya está haciendo una reflexión sobre Dios. De los ateos más famosos que existen está Federico Nietzsche, ¿cierto? Y Federico Nietzsche en una de sus obras la va a llamar La muerte de Dios. Si Federico Nietzsche habla de la muerte de Dios, nadie muere sin estar vivo. Por tanto, nadie se puede declarar ateo. Todos tenemos un concepto de Dios.